tengan una feliz permanencia en nuestras dependencias. Muy bien, queridos amigos, saben que el primer aplauso de toda esta noche, de muchos que van a venir, es para todos ustedes por acompañarnos en la jornada de hoy. Bienvenidos, el aplauso para todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Se va a repetir durante toda la noche ese aplauso para quien nos va a acompañar en la oratoria principal de la jornada de hoy. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto al destacado sociólogo, escritor y comentarista de actualidad política, Fernando Villegas, que nos acompañará con la charla de hoy. Con la interrogante, ¿quién nos gobierna? Una mirada a los liderazgos en tiempos de elecciones. Este evento es organizado por Zócalo Comunicaciones, una consultora independiente nacida en el sur de Chile y que busca abrir espacios donde tus proyectos tengan impacto y posicionamiento entre tus competidores. Creemos en el poder de la palabra, el valor de la comunicación con propósito y en la importancia de generar instancias que enriquezcan el debate público desde las regiones. Les invitamos a todos ustedes a poner mucha atención porque en cada uno de sus asientos encontrarán o encontraron ya un chocolate. Es un pequeño gesto de parte de la productora para comenzar este evento con mucho agrado. Y también hay una tarjeta de Zócalo Comunicaciones y en el reverso de esta tarjeta hay un número. Ustedes se preguntarán ¿para qué? Bueno, vamos a hacer un sorteo en un par de minutos más con respecto a eso. Por supuesto que los vamos a sorprender y va a ser de su absoluto agrado. Les invitamos a... ¿No la han encontrado? Hay algunas en el piso, se venden acá algunas tarjetas y algunos dulces. ¿Pero buscan la tarjeta o el dulce? El dulce, ya. Les invitamos también a buscar la tarjeta para tenerla a mano. Bueno, les digo que la guarden porque al finalizar la charla ese número será clave para una sorpresa especial que hemos preparado para todos ustedes. Pongan atención. Y antes de comenzar, queridos amigos, les invitamos de forma muy especial a que pongan sus teléfonos celulares en silencio. Les damos un minuto para aquello, para que pongan en modo avión su teléfono o en silencio, para no interrumpir el normal funcionamiento de la actividad. Muy bien. También les queremos invitar a no grabar con sus teléfonos celulares esta charla, ya que tendrán la posibilidad de verla desde la próxima semana en nuestra página web www.zocalocomunicaciones.cl y en las redes de País Lobo, que también nos acompañan en la parte audiovisual en la tarde de hoy. Bien, queridos amigos, también es importante agradecer a quienes nos acompañan como auspiciadores y sponsors de esta actividad. Saludamos a Ángel Hey, Eudora Vinos, a Radio Sago, a País Lobo, Lola Bistró, Hotel Sonesta y Plataforma AV. El aplauso para todos ellos que nos acompañan, que son parte de la producción también. Muy bien, queridos amigos, y ya hechas las presentaciones, la parte protocolar, es momento de dar paso a nuestro orador principal, a quien recibimos con un gran aplauso, señoras y señores, Fernando Villegas. Buenas noches, muchas gracias a todos por haber venido, un día frío, helado, pero bueno, esos son los días de Osorno en invierno. Agradezco a las empresas que nos han estado auspiciando. ¿Se escucha bien? Aló, aló, ahora sí. El tema que nos ocupa, quien nos gobierna, trataré de verlo de la manera más científica posible, no hacer evaluaciones parciales derivadas de alguna postura política ni nada, y trataré de no decepcionarlos más allá del mínimo absolutamente indispensable a ustedes que quizás esperan de mí que revele alguna cosa misteriosa o desconocida, y no va a ser así. Básicamente yo creo que voy a funcionar recordándoles cosas que ustedes saben y que quizás han olvidado o que no tienen en este momento en presencia respecto a este tema de quién nos gobierna, que a su vez en el fondo el tema es qué está ocurriendo en nuestro país, qué está ocurriendo en el mundo. Y aquí tengo algunas notas que he hecho sobre esa materia. Yo parto de la siguiente forma, estimado amigo. Preguntarse quién nos gobierna requiere primero preguntarse quién los puso ahí a gobernar, de dónde vienen, cómo llegaron al poder, cómo se criaron,
qué significan, de dónde salieron, porque los jóvenes, básicamente que llegaron al poder con Gabriel Boric, la nueva élite, llamémosla así, no llegaron en una nave espacial, no cayeron del cielo, sino que son parte del país, nacieron aquí, se criaron aquí, y por lo tanto sus peculiaridades, buenas o malas, son el resultado de historias previas que tienen algunas de ellas un origen bastante remoto, lejano. No es un tema coyuntural, digamos, la presencia de estos jóvenes que llegaron a las distintas esferas del poder. En otras palabras, hay que investigar y preguntarse por la calidad o la naturaleza del material humano que está conformando este grupo. Tema que habitualmente, y es bastante curioso, a mí siempre me ha llamado la atención, y creo que lo he mencionado en más de algún programa de los que hago en YouTube, es que cuando uno estudia historia o estudia ciencias políticas o incluso simplemente sigue las noticias del momento, siempre la atención se concentra en cuestiones institucionales. Las leyes, las instituciones, las decisiones de gobierno, las votaciones en el Congreso, y se nos olvida que la vida de la sociedad básicamente se mueve dentro de unos límites, dentro de un cuadrante conformado por la naturaleza del material humano que en ese momento está tomando esas decisiones en la moneda, en el Parlamento, etc. El material humano. Rara vez uno, cuando toma un libro de historia, de cualquier parte, de cualquier época, se encuentra uno con un análisis de, bueno, qué clase de personas, cómo estaban constituidas, cómo se criaron, qué valores recibieron desde la infancia, sino que inmediatamente se va a lo institucional, las dinastías, las guerras, las leyes, los lideratos políticos, etc. Pero todo eso sale de quiénes estaban ahí, cómo eran quienes estaban ahí. Fíjese que la historia humana básicamente está constituida por eso. Y esto tiene dos aspectos. Uno, los movimientos de población. Este es un tema que también lo he tocado en muchos programas. Si ustedes han visto algunos de ellos, recordarán que he dicho que gran parte de la historia humana tiene que ver con poblaciones que se mueven de un lugar a otro, a veces en gota, a veces en masa, como estamos viendo ahora en Chile. La historia entera de sociedades completas, incluyendo la nuestra, no se entiende si uno no se percata de que es el resultado en buena parte de un movimiento de población. ¿Qué es lo que es Chile? ¿Qué es lo que es toda América Latina? Sino un grupo de naciones que se originaron con una inmigración, primero pequeña y luego cada vez mayor, desde Europa. ¿Qué es Estados Unidos, o qué sería Estados Unidos hoy día, si no tomamos en cuenta el enorme proceso inmigratorio que se produjo durante todo el siglo XIX y durante las primeras 2 décadas del siglo XX? ¿Cómo entendemos la historia de la etapa final del Imperio Romano si no consideramos la presión poblacional de los bárbaros? ¿Cómo entendemos lo que está pasando en Europa ahora si no recordamos que desde los años 50 hasta ahora han estado experimentando un creciente proceso de inmigración que fue cambiando gradualmente, porque estas cosas ocurren paso a paso, y por eso muchas veces no son percibidas, fue cambiando la estructura demográfica de esos países, y con la estructura demográfica cambia la estructura cultural, los valores, las relaciones de fuerza política, etc. Los movimientos de población son fundamentales y rara vez se toman en cuenta, incluso en momentos en que son masivos. Son fundamentales. Cada grupo trae sus costumbres, a veces sus idiomas, su religión, etc. Nuestra historia es no solamente los que llegaron en los siglos XVI, XVII, XVIII, sino que es los que llegaron en el siglo XIX y XX, de los cuales muchos de los que estamos acá somos descendientes. Mi familia llegó, parte de ella de Francia, otra parte llegó de otros países de Europa. Mi madre, el año 39, era una de las señoras de la sociedad porteña que estaba en el muelle esperando el Winnipeg
con los inmigrantes españoles, que fueron numerosos y fueron importantes en nuestra historia en muchos aspectos. Han llegado a Chile en distintos momentos migraciones de personas de origen árabe, judíos, alemanes. Recordemos el periodo de la llegada, que todavía se nota y reverbera en el sur de Chile, precisamente la llegada de los alemanes. Qué importante es la inmigración alemana precisamente en Osorno, en Valdivia. Y se nos olvida. Ese es un factor. Y el otro, estimados amigos y amigas, perdón, el otro factor es el cambio generacional, las decisiones políticas, lo que dijo Sutano, la economía, las cifras, etcétera. Y se nos olvida que el cambio generacional significa una cosa súper potente. No trae en sus genes el conocimiento acumulado histórico ni de nuestro país ni de ninguna cosa. Podría haber nacido en la época del Paleolítico o podría haber nacido o podría nacer en 1000 años más y es exactamente igual. Llegan como una pizarra en blanco. Y entonces lo que pase con ellos y por lo tanto lo que pase después con la sociedad va a depender del clima cultural, familiar, social, institucional, dentro del cual se van a formar y con el cual van a llegar a ser adultos y ahí está el factor humano. A partir de esa formación o deformación, según el caso, van a tomar decisiones en ese plano que todos vemos, el plano institucional, político, etc. Entonces, volviendo al principio, si queremos entender qué pasa con las personas que nos gobiernan ahora, qué pasa con estas personas jóvenes entre 35 y 25 años que están en los cargos de poder, que están en los gremios, que están en todas percatado, se ha puesto de moda hablar del legado. Todo el mundo deja un legado ahora. Un mal legado muchas veces, pero un mal legado es un legado. Cuando a uno lo dejan con un legado de deuda, es un legado también del cual hay que hacerse cargo. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Estas personas se criaron entre los años 85, mediados de los 80 y principios de este siglo. Se criaron en la época de la Concertación, nacieron y se criaron durante los años de la Concertación. Nacieron y se criaron en un país que había superado, hasta el punto en que las cosas se superan, los problemas políticos. Nacieron en un periodo políticamente estable, hubo varios gobiernos en la Concertación, donde había un consenso muy importante en muchas materias. Nacieron en un país que era muchísimo más y circulaban en los circuitos culturales, lingüísticos, sentimentales, afectivos, los temas ambientales, los temas del feminismo, los temas del divorcio, los temas de esto, muchos temas que simplemente no se tocaban. Yo soy de una generación, yo no sé si hay muchas personas de mi edad acá, creo que no, en realidad estoy con catarata y no veo nada, no sé, no les veo ni las caras a todos ustedes, pero me imagino que no deben haber muchas personas de mi edad. Yo tengo 76 años, pero bueno, en mi época les cuento, ni siquiera existía la palabra medio ambiente, la frase medio ambiente, ¿qué es eso? No existía el tema de las sexualidades alternativas, no existía el tema del divorcio. Los padres
La sexualidad, ya saben, estaba dentro del closet, se supone. Yo conocí, cuando era cabro, adultos homosexuales que eran amigos de mi madre, que llegaban a la casa, el típico tío que llega, y uno no notaba nada, porque operaban como personas normales, haciendo seguramente un esfuerzo. Ese tema era tabú, y otros temas simplemente no eran tabú porque no existían. Ustedes comprenderán que esa situación no la vivieron los que nacieron en los 80 y en los 90. Todos esos temas estaban ya barbotando después de un largo periodo de incubación y ellos se criaron con esos temas. Se criaron viendo los medios de comunicación los temas ambientales. Se criaron viendo los temas del divorcio, de la separación, las sexualidades alternativas. Para mostrar su, ¿cómo lo llamarían ahora?, sensibilidad, y eran un escándalo, y eran asuntos que se mantenían bajo cuerda. Era una novedad ver unos tipos que se jactaban o que mostraban su postura y convertían su sensibilidad sexual o sus gustos sexuales en un punto, digamos, de debate cultural. Me tocó ver cómo emergían todos esos temas, y quizás algunos de ustedes, si tienen por lo menos cerca de mi edad, se acordarán cómo fueron apareciendo aquí y allá. Y los muchachos nacidos y las muchachas nacidas en esos años, ya esos temas habían surgido y se criaron con esos temas, los asimilaron, los formaron y se encontraron además con una sociedad donde los temas políticos aparecían como resueltos completamente. Nadie dudaba en esos años que la Concertación estaba haciéndolo más o menos bien. Esas personas que nacieron en esos años encontraron solamente en estos temas un caballito de batalla para manifestar lo que todas las generaciones, en cualquier época, manifiestan tarde o temprano, que es su rebeldía ante el mundo como lo encuentran. La pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué la rebeldía? Y aquí entra otro tema, digamos, que yo creo que es importante considerar para entender la aparición de este grupo gobernante que está ahora mandando o tratando de mandar, no sé, en el país. No solamente se encontraron con temas que ya estaban apareciendo y que eran nuevos, sino que se encontraron con que eran los únicos temas para manifestar su rebeldía. ¿Y por qué rebeldía? Fíjense ustedes que cuando uno examina la historia de cualquier sociedad del pasado, mayor parte, en su mayor parte, el 90% más, es de una lentitud enorme en los cambios. Entonces, cada nueva generación se encontraba con los mismos temas que habían tenido sus padres, se encontraban con las mismas situaciones y por lo tanto, en forma natural y automática, eran programados, culturizados, socializados con los valores, con los métodos y con las visiones de sus padres. El niño, el joven, sencillamente quería ser como el papá. El tío era el modelo, la mamá. Era el modelo porque no había otra cosa. No había un problema nuevo ante el cual sus padres se manifestaran, digamos, desnudos, sin conocimiento, asombrados, quizás en estado de conflicto. Se encontraban con un mundo parejo, eran educados por sus padres, eran educados por
Los padres le ponían el mismo nombre de ellos a sus hijos, los hijos querían estudiar las mismas carreras de los padres, seguían las aguas de sus padres y todo se iba replicando con muy pocas variaciones. Yo alcancé a ver una reliquia de eso en los años 50, 60, cuando ya empezaban a haber algunas conmociones que se manifestaron en Chile en la forma de la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva. Habían algunos factores que ya estaban empezando a desestabilizar el equilibrio, pero todavía había una enorme área de conformidad y de continuidad. Entonces, el tema de la nueva generación no era tema. Sencillamente los chicos iban a ser como uno. Y así ocurría. Cuando uno estaba en el colegio en esos años, los padres nos decían, lo que tienes que hacer tú es estudiar, sacar una buena nota en esa época del bachillerato, y estudiar leyes, ingeniería o medicina, y eso era el horizonte mental que teníamos todos los niños en esa época. No había Se criaron con el televisor encendido, cosa que sus padres no tenían. Se criaron con la internet, que sus padres tampoco lo tuvieron en su infancia. Entraron en un mundo donde las comunicaciones se habían multiplicado por 1000, donde los contenidos empezaban a ser diferentes. Yo recuerdo, y es una anécdota que la guardé porque yo voy guardando en mi base de datos cosas que me parecen interesantes y que quizás van a tener significado más tarde. Yo noté, por ejemplo, en qué momento en los años 60, miren ustedes el detalle que les voy a contar, en el cine de cowboys empieza a aparecer como héroe, como el jovencito de la película, el malo, el ladrón, el que robó el banco, no el bueno. Y me pareció curioso ese cambio. Empezaba a convertirse poco a poco en un personaje aceptable, con tal que fuera simpático, con tal que no fuera demasiado cruel, empezaba a aceptarse la figura del pero el sombrero del malo era siempre negro y el sombrero del bueno era siempre blanco, absolutamente. Después cambiaron los sombreros, ahora todos usan sombreros negros o sombreros blancos. Entonces, nacieron en un mundo completamente distinto y nacieron en un mundo con problemas distintos. Entonces, se formaron de una manera muy distinta a sus padres y ahí se empezó a producir lo que ha ocurrido en otras, por supuesto, sociedades, porque este es un ciclo histórico que se ha manifestado de distintas maneras en muchas sociedades, en la Roma antigua, en Europa, en las monarquías europeas del siglo XVII, XVIII, XIX, se ha manifestado de todas maneras con menos intensidad que ahora. Y es que se produce el conflicto generacional, los viejos no entienden las cosas nuevas que están apareciendo, los conocimientos que tienen corresponden a problemas que empiezan a ser obsoletos, los jóvenes piensan que nosotros los viejos no sabemos absolutamente nada, no entendemos nada, no somos capaces de resolver los problemas. Y los mayores vemos a los jóvenes como simplemente unas especies de amateurs que están llegando al mundo y que se mueven en un universo, y esa es una cosa muy importante, en un universo donde los problemas que enfrentan, los enfrentan a un nivel de pura abstracción. Veamos un caso. ¿Qué quiero decir con esto? El medio ambiente. El medio ambiente es un tema específico y científico. Tiene que ver con procesos biológicos, naturales que ocurren en el mar, en la selva, en la atmósfera, en todas partes, y que tienen determinadas interacciones bastante complicadas entre sí. Y eso es lo concreto, eso es la ciencia de la ecología, es una ciencia. Pero ¿cómo ven esto las generaciones
llegaron al nivel operacional del problema. Ellos se quedaron y se quedan y se siguen quedando en todos los temas en un plano aspiracional. Si ustedes observan o examinan palabra por palabra la retórica de estos jóvenes, ya sea que estén en el gobierno o no, ya sea que sean sus hijos o nietos o no, se van a dar cuenta que se mueven en un nivel de abstracciones vacías. Abstracción vacía es una abstracción, como decir, me gusta el color blanco, en general sin decir qué cosa blanca me gusta, lo cual no sirve de mucho, ¿verdad? Si ustedes han leído los diálogos socráticos de Platón, se darán cuenta que uno de los mecanismos que utiliza precisamente Sócrates en los diálogos es ver y eso es lo que ocurre con la actual generación. La actual generación es aspiracional. Ellos ven problemas que son reales, pero no los operacionalizan. El ambientalismo. Vean ustedes cómo los jóvenes que llegaron ahora a las organizaciones ambientales, si ustedes examinan cada una de las decisiones que han tomado en ese enorme mecanismo burocrático que le pusieron el nombre de permisología, se van a percatar que no hay consideraciones técnicas específicas, sino que son simplemente expresiones de deseos, de aspiraciones y de valores. Por ejemplo, si a una industria X, como está pasando con Dominga, por ejemplo, se le ponen obstáculos y uno le pregunta ¿por qué? Le van a responder porque es dañino al medio ambiente. Si uno pregunta por qué es dañino al medio ambiente, va a llegar un momento en que van a responderle con otra abstracción, porque no promueve el medio ambiente. Y si usted sigue preguntando, lo van a mandar a la cresta, usted simplemente por seguir preguntando eso. No hay yo aspiro a un mundo donde no haya contaminación, yo aspiro a dejarle a mis hijos un mundo precioso, una especie de mundo bucólico, y por lo tanto paro este proyecto porque me parece que daña el medio ambiente. Si usted le dice qué proyecto, qué acción humana no interviene en el medio ambiente, el solo hecho de salir a caminar usted está interviniendo en el medio ambiente, la cuestión es ver los grados, estudiar los detalles, ver las compensaciones y después de eso tomamos decisiones. Ese ejercicio no se hace, o se hace de manera insuficiente. Llegan hasta la ABC del asunto, pero no hasta la Z. Y ahí tienen ustedes un ejemplo de una cultura aspiracional, una cultura verbal, lo que yo llamo el cantinfleo en mis programas, en que, pues, hombre, queremos mejorar el medio ambiente, pero eso se traslada y se traduce cuando tú tienes poder en decisiones que son simplemente les preguntan cosas concretas y súper elementales. ¿Cuándo fue la última vez que regaste el jardín de tu casa? No lo han hecho jamás. No llevan sus palabras, sus ideales, sus valores al terreno de la acción concreta, bien pensada, bien calculada, sino que se quedan en ese plano general. Y ustedes lo observan en la práctica del actual gobierno, en muchos ámbitos, que opera lo mismo. Veamos, por ejemplo, el tema de la causa mapuche, los pueblos originarios. Si ustedes le preguntan a los defensores de los pueblos originarios qué quieren decir con pueblos originarios, no le van a poder contestar. Si usted le dice, los únicos originarios que yo conozco es Adán y Eva, porque en la historia mundial todos los pueblos que usted examine
han llegado ahí con estos movimientos de población y han desplazado a otros, y esos otros que desplazaron habían desplazado a otros, y este es un proceso permanente y forma parte de la historia humana. No es reaccionario. Claro. Si usted les dice, por ejemplo, el caso de los mapuches, es un hecho científico, no es una cosa mía. Ustedes se lo pueden preguntar a cualquier historiador. ¿Eran los mapuches el pueblo originario de la Araucanía? Le van a decir, no eran los originarios. Los mapuches vinieron de la Patagonia y desplazaron a los picunches y los huiliches. Y probablemente los picunches y los huiliches desplazados habían desplazado no sé a quién antes. Adán y Eva deben haber sido los primeros nada más. No desplazaron a nadie, fueron ellos desplazados del paraíso. Pero pueblos originarios, y una vez que se quedan con ese concepto en ese nivel abstracto, sin hacer ninguna consideración tan elemental como la que estoy haciendo ahora, de ahí derivan políticas, de ahí derivan decisiones. Y veamos la situación que estamos viviendo en Chile, donde pedazos completos del territorio chileno ya no son de Chile, en la práctica. No entra el Estado. ¿Cuál es la virtud de ser originario llegado el caso? Pongamos que los X fueron los primeros que Dios puso en la tierra. ¿Cuál es la virtud de eso? ¿Por qué ellos se convierten en propietarios intocables para siempre de ese pedazo de terreno? Si llegan otros más productivos y los desplazan, de una manera o de otra. Así funciona la historia. Así ha funcionado siempre. Nosotros estamos aquí porque los conquistadores desplazaron a los pueblos originarios que a su vez habían desplazado a otros pueblos originarios y así sucesivamente. Y nosotros en este momento estamos siendo desplazados por la migración. No sé si se han dado cuenta que estamos siendo desplazados, poco a poco. Así funciona. Y el día de mañana uno va a poder decir si el pueblo chileno fue finalmente arrinconado por otros pueblos que llegaron. No hay ningún pecado, esos pueblos fueron o más fuertes o más numerosos. Tiene que ser, no sé si cruel, pero tiene que ser duro, tiene que ser fuerte. No es con prédicas desde un púlpito que se restablece el bien aquí en la tierra como en el cielo. Pero esta juventud que se crió además cómodamente, se crió en un clima de prosperidad, todos ellos son de la clase media para arriba, todos ellos, no hay nadie que venga de muy abajo, o habrá alguno quizá, demuestra, todos ellos se criaron cómodamente, todos ellos tienen una musculatura mental débil, todos ellos hicieron pocos esfuerzos, todos ellos reclamaron por la carga académica, todos ellos exigieron toda clase de derechos, y el resultado es que tenemos, volvemos al tema del material humano, un determinado material humano, un material humano que no llegó de otro planeta, que se crió en las condiciones que nosotros hicimos posible. Porque aquí está el tema, ¿qué pasó con los padres? Los padres una vez que pasa cierto límite, como saben los matemáticos, se convierte en calidad, cambia de calidad, la cantidad se convierte en calidad. Y un proceso invisible de pronto brota y toma la forma de un gobierno de jóvenes que tienen una visión completamente distinta, que no tienen muchas habilidades de gestión, porque no fueron formados de esa manera. No fueron formados, y vean ustedes los currículos escolares ahora. En la época en que ustedes, o yo por lo menos, era escolar,
Todo había que estudiarlo a fondo, con los profesores encima, con los papás respirándonos en la nuca. Si te va mal en el bachillerato, te voy a meter a trabajar en un banco, esa era la típica, no vas a seguir ninguna carrera, vas a ser un fracasado, se usaba esa palabra, vas a ser un fracasado. Ahora, vean ustedes, un colegio funcional. Ese colegio que generaba alumnos de excepción, con buenos puntajes en las pruebas de selección, cayó. ¿Ven lo que pasó con el Instituto Nacional? El Instituto Nacional, que era criadero de líderes en Chile, está en el lugar 400, 300, por ahí, de los colegios que tenían más jóvenes que sacaron buenos puntajes. Y a su vez estamos hablando de puntajes que no significan lo mismo que significaban cuando empezaron las pruebas de selección. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron la primera prueba de aptitud académica, yo la hice, ya estaba en la universidad, pero la hice por a ver cuántos puntos sacaba. Saqué bastante, pero era una prueba difícil. Ahora, yo no sé, creo que la han ido cambiando, la han ido haciendo cada vez más fácil, creo que todo el mundo ahora son puntajes nacionales, poco menos. Entonces, ustedes comprenderán que una generación criada de esa manera, criada en un ambiente familiar, social, cultural, etcétera, donde no hay tantas exigencias. Todos los días en Chile, o por gestos rituales, por ejemplo, las mesas de trabajo. En este momento entiendo que hay unas mesas de trabajo por el tema de la guerra tarifaria, entonces se organizaron unas mesas de trabajo. ¿Qué va a salir de esas mesas de trabajo? No tengo idea. Ojalá salga algo. Es una generación entera, no todos, pero digamos, la mayoría, los que le dan el tono a esta generación, están formados de esa manera. Entonces, uno no les puede pedir gestión, uno no les puede pedir acción, uno no les puede pedir que sean como el fallecido presidente Piñera y la gente que lo rodeaba, que se criaron en otro mundo, se criaron con otras exigencias. Podían haber nacido familias ricas y sin embargo ahí estaba la exigencia brutal, muchas veces brutal. Yo lo viví. Las exigencias que teníamos los cabros incluso al más lerdo a hacer algún esfuerzo siquiera. Eso desapareció. Todo eso empezó a cambiar ya. Yo también lo vi venir. Incluso escribí columnas hace años, cuando nadie me daba pelotas, por supuesto, de que se venía un colapso demográfico, lo dije con esas palabras, porque no había una exigencia y esos cabritos iban a convertirse en jóvenes y esos jóvenes se iban a convertir en adultos, se convirtieron en adultos y llegaron al poder. Y llegaron al poder porque otros jóvenes que también se convirtieron en adultos votaron por ellos. Y muchos padres también se sumaron, algunos por miedo, otros por parecer que están al día. Entonces hay que cantar la misma canción. Ahora, todo esto puede parecer muy negativo lo que estoy diciendo, y lo es en cierto sentido, pero la historia tiene muchas volteretas, muchas vueltas. Fíjense ustedes que esto ocurrió antes en la historia mundial, la generación de la cual se quejan los antiguos, por así decirlo. Ustedes leen por que se había inventado la escritura, porque decía con eso no se va a hacer el esfuerzo de memorizar. Y decía además, cuando el conocimiento está en la cabeza, se tiene que discutir. Cuando está por escrito no hay que hacer ningún esfuerzo. Bueno,
Ustedes saben que es muy fascista Platón, así que tenía que decir cosas como esa. Pero esto es un tema viejo. Ahora, lo que uno observa mirando la historia, no solo de la época de Platón, sino que otras historias, es que estas generaciones que aparecen se crían en los periodos de paz, de prosperidad, de cierto bienestar y que por lo tanto en algún grado mayor o menor desarrollan más el espíritu de queja y de derecho que el espíritu de trabajo y de deber. Estas generaciones sí hacen un aporte, que es el que yo creo que va a dejar esta generación cuando finalmente desaparezca, digamos, por el escotillón, porque van a desaparecer eventualmente, políticamente por lo menos, creo yo, espero. Fuego. Alguien tiene que decir, no puede ser que las mujeres no tengan los mismos derechos laborales. Alguien tiene que vociferar, no puede ser que los homosexuales se tengan que esconder. Alguien tenía que decir, no puede ser que las familias no se puedan divorciar como corresponde en vez de este mecanismo falso de la separación o de que en realidad nunca se casaron porque faltó un papel. Alguien tenía que decir, y el que lo dice siempre es el que grita. Porque la historia humana, estimado amigo, como es odio para todo, no funciona conforme a razón, sino que a los empujones y a los trastrabillones. Una idea mala no es reemplazada por una buena porque alguien lo demostró en el pizarrón. Los académicos nunca han cambiado el mundo. Tiene que llegar alguien con la postura opuesta, extrema, convertirla en movimiento, convertirla en causa y en el proceso. Pero ¿de qué otra forma usted atrae a la gran masa? ¿De qué otra manera usted convierte un tema en un tema público que se va a debatir políticamente y en algún momento del tiempo, si no ahora, mañana, se va a hacer algo al respecto? Yo he contado muchas veces, pero no latearlo si ustedes me lo han escuchado en algún programa de YouTube, la historia que contaba Ernesto Sábato de la teoría de la relatividad. ¿La han escuchado antes esa historia? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, llegó un amigo donde Sábato le dijo, traté de estudiar, de entender la teoría de la relatividad y vi una página llena de ecuaciones de tensores y no entendí ni una cuestión. Entonces Sábato le trató de explicar y le dijo, mira, imagínate que estás en una estación y va pasando un tren para acá, pero mientras tanto por acá viene un ciclista y hay un tipo que está acá mirando y entonces, y ya. No, le dijo, sin entender nada. Bueno, espérate, le dijo, tenemos el tren acá, tenemos el ciclista acá, tenemos el tipo que está acá, pero dentro del tren al ciclista le agregó más y más cosas, más cosas, más cosas. Y finalmente el tipo dijo, ahora entiendo la teoría de la relatividad. Y Sábato le respondió, sí, pero ya no es la teoría de la relatividad, pues bueno, o sea, es una caricatura. Y eso es lo que pasa con los temas sociales y políticos. Si la teoría de la relatividad no se convierte en una caricatura, que esté al alcance de todos, que encienda el interés de la masa en general, entonces ese tema no sale de los cenáculos, no sale de las academias, no sale de los clubes, no sale de los escritorios, de las bibliotecas. ¿Cómo fue, estimados amigos, que el cristianismo se convirtió en una religión mundial? ¿Cómo creen ustedes que fue? ¿Por las prédicas de Jesucristo? No. ¿Quién convirtió el cristianismo en una religión que creció? ¿Alguien sabe? San Pablo. ¿Y qué hizo San Pablo? ¿Han leído ustedes?
¿Cómo fue que creció la religión cristiana? ¿Creció acaso con una teoría teológica compleja? ¿Creció simplemente leyendo la Ciudad de Dios de San Agustín, que es casi ilegible hasta el día de hoy? No, creció cuando empezó a aceptarse la visión del campesinado analfabeto que creía en los dioses locales, y entonces esos dioses locales fueron cristianizados y se convirtieron en santos locales. Creció cuando se dijo que la cabeza de San Juan Bautista estaba en cierto lugar y hacía milagros, y ahí iban las personas a depositar, por supuesto, la cantidad indicada por los dados en la caja fuerte de la iglesia donde estaba. Bueno, habían varias cabezas de San Juan porque era un muy buen negocio en la Edad Media, las reliquias. La iglesia vivía en buena parte de lo que se llamaban las peregrinaciones, donde había alguna reliquia de un santo. Bueno, ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el meollo de la religión, con lo que hay miles de vírgenes. En Italia solamente creo que hay como 160 vírgenes por pueblo, santos que hacen milagros, reliquias que curan a los enfermos. Así es como se expandió, así es como se convirtió en una fuerza, así es como aquellos principios cristianos que tenían sentido en comparación con los valores del mundo pagano, se lograron instaurar distorsionadamente, chuecamente, vulgarmente, groseramente incluso, y a veces violentamente, pero se instauraron. Pero se instauraron porque se tuvo que vulgarizar, convertir en parte del vulgo, tuvo que caricaturizarse, se tuvo que poner a la altura de la época, de la gente. Y lo mismo sucede ahora con todos los temas, que son temas ya precisamente porque han sido convertidos en una caricatura. Yo creo, por ejemplo, podía verse, digamos, pero no, así no funciona la sociedad. Como dije, no funciona sobre la base de... Igual me estaban escuchando, ¿no? Igual funciona. Estoy hablando fuerte, después voy a tener que ir al otorrino, me imagino. No funciona sobre la base de argumentos racionales. Que alguien hubiera dicho, mire, ¿por qué se preocupan tanto de los homosexuales? ¿Qué le importa a usted con quién se encama cada quien? Aquí lo que interesa es lo que la gente hace en sus profesiones, en sus vidas, en sus negocios, si son decentes, son buenas personas o no. ¿Qué le importa a usted esa otra parte? Eso no funciona. Había que crearlo, había que plantearlo de otra manera. Y entonces, al final de este trayecto, tenemos unas procesiones que se llaman del orgullo gay, y la cosa se convierte en una caricatura. En una caricatura. Y el feminismo, que también tiene un núcleo absoluto de razón, se convierte en una caricatura. Entonces, de pronto ya no basta con decir las mujeres tienen todos los derechos del mundo. Y hay que decir diputados y diputadas, y hay que usar un determinado lenguaje. Eso es una caricatura, es una estupidez, digamos. Y pasa siempre en estos temas. Fíjense, yo creo que soy no un especialista, pero un tipo muy interesado en el proceso de las revoluciones mundiales, y una de ellas, porque es el clásico, es la Revolución Francesa, que la he estudiado y la sigo estudiando. Ustedes saben que cambió la semántica, el lenguaje, en la época de la Revolución Francesa, igual que en la Revolución Bolchevique. Ya no se podía decir monsieur, madame, mademoiselle, había que decir citoyen, ciudadano. Si usted decía mademoiselle, usted entraba en sospecha, usted era un aristócrata, y capaz que terminara con la cabeza asomada en la ventana republicana, como llamaban ellos a la guillotina. Uno se asomaba y caía la cuchilla. La ventana republicana, la fenêtre républicaine. Cambió el lenguaje, los meses del año. Ya no había un mes lluvioso que allá en
palabra griega que significa calor, y que fue precisamente el periodo en que le cortaron la cabeza a Robespierre. Cambiaron los nombres, cambiaron la manera de comportarse, cambiaron el lenguaje. Ya no existía Dios, existía la diosa razón. Y habían misas por la diosa razón. ¿Sabían ustedes eso? Y ustedes dirán, visto desde afuera, visto desde el futuro, desde nuestro presente, es una caricatura. Pero ¿cómo usted moviliza a la gente sin caricatura? Usted no moviliza a la gente con la teoría de la relatividad. Usted la moviliza con el tren que va para allá y el ciclista que va para acá. Así funciona. Entonces, como aquí no se trata de empezar a basurear a nadie, a una generación, porque nosotros somos más inteligentes o algo así, se trata de entender cada generación según la circunstancia en que nació y se crió. Nos habría pasado lo mismo a nosotros si hubiéramos nacido en otra época. Yo nací en 1949. Con Gabriel Boric, que eran todos unos idiotas, que eran unos... No, se va a decir, eran incompetentes en términos de gestión, porque fueron educados de cierta manera, tenían ciertos valores que los veían solamente en un nivel muy abstracto, muy palabrero, pero pusieron y dejaron establecido para el futuro, como yo creo que va a ocurrir, una serie de temas que no existían. A mí me tocó vivir en el Chile en que el tema ambiental, por ejemplo, para ir a una cosa más neutra que el tema homosexual, no solamente no existía conceptualmente, sino que no era percibido como fenómeno físico. A mí me tocó, a propósito de los animalistas, ahora que es otro valor, me tocó una época en que había niños, y quizás alguno de ustedes lo hizo, que jugaban torturando animales. Torturaban animales. Yo me acuerdo una imagen que nunca se me borró, que la vi por la ventana, estaba destruyendo la ciudad. Yo vi espectáculos, y muchos de ustedes vieron en video, de señoras histéricas vociferando y escupiendo en la cara a los soldados, y los soldados impávidos. ¿Por qué? En parte, quizás por convicciones también de ellos, en parte por convicciones de sus oficiales, en parte por convicciones del señor que estaba, el general, que dijo que él no estaba en guerra con nadie. Entonces, en esas condiciones, uno se pregunta qué podía hacer. Yo no sé. Estos se llaman contrafactuales, en historia, cuando uno dice, ¿qué habría pasado si matan a Hitler cuando era guagua? ¿O qué habría pasado si...? Claro, habría habido nazismo, no habría habido... Pero contrafactuales son puramente especulativos. Realmente no sabemos si era posible otro curso de acción. Y por lo tanto, mucho menos sabemos si va a ser posible otro curso de acción el día de mañana si ocurre lo que usted dice. No sabemos. Yo no sé, por lo menos. Se verá qué pasa. Se verá qué pasa. Ahora yo creo que está cambiando el clima de este país. Yo lo dije con una expresión geológica, es que las placas tectónicas, he dicho muchas veces, hay un desplazamiento de placas tectónicas que se manifiestan en las votaciones, que se manifiesta en que ustedes están aquí en vez de estar, digamos, escupiéndome, me han aplaudido. Claro, hay un cambio. Bueno, si ese cambio es mucho más masivo, evidentemente que las situaciones ya van a ser muy distintas. O sea, si este cambio es como yo veo que es, potente y crece, el día de mañana los que traten de hacer lo mismo que hicieron el 19 les va a ir muy mal, porque ahí va a haber agua en la piscina. Ahí va a haber agua en la piscina. Pero igual todo esto queda en las brumas del futuro y yo suspendo el juicio como hacía Pirrón el escéptico, suspendo el juicio. No lo sé. No tengo datos, no tengo los vectores, no tengo las variables, no tengo las cifras, no tengo nada. Bueno, sería todo. Yo aquí me queda una pregunta. Me queda mi pregunta. Acá. No, sí, aló, disculpe, me queda una pregunta, si me lo permite. Acá. Última. Ya. ¿Acá? Acá. Disculpe. Primero que todo, buenas tardes, señor Villegas. Sí. Mi nombre es María José, un gusto. Buenas tardes a todos los auditores. Así como usted está tan cómodamente sentado, yo también me voy a sentar. ¿O de pie? Bueno.
el público lo pide. Ahora la vemos un poquito mejor. Sí, 1,58 m, ya, Sí. gracias. Bueno, yo a usted lo escuché hace 4 años, aproximadamente 2021, me dieron una recomendación y primero que todo le quiero dar las gracias por todas esas horas ya escuchadas durante la cocina, etcétera, etcétera. Me entretengo mucho escuchándolo, creo que hace un aporte, un análisis lógico. He aprendido muchas palabras nuevas de la RAE, las tengo anotadas, de hecho, varias de hoy. Yo soy científica de profesión y tengo 2 preguntas. Primero, una desafiante, que tiene que ver con qué es para usted la verdad, pero todavía no me responde. Y la última la voy a hacer al final de mi intervención. ¿Qué es la verdad? Yo nací en el año 89, soy parte de esta generación que usted acaba de describir, pero me siento una excepción a la regla, porque... Por supuesto que hay excepciones siempre a las reglas, obviamente. Sí, quizá de la gaussiana un poquito la menos probable. Ya. Dentro de mi grupo humano, de hecho, he sido salí del Carmela Carvajal, fui la única de mi curso de 45 alumnas que en el año 2006 pensó que era mala idea tomarse el colegio. Y recuerdo muy bien esa votación porque a alguien se le ocurrió que el centro de alumnas tenía derecho a parar las clases y vino alguien a preguntar, ¿ustedes quieren tomarse el colegio? Levantaron la mano 44 y después hicieron la pregunta contraria, ¿alguien está en contra de esto? Y yo así sola. Entonces yo claramente después eso terminó marcando un poco mis orientaciones personales, incluso gracias. Y de hecho me da un poco de vergüenza eso porque siento que mi generación en parte, la famosa Revolución Pingüina, contribuyó a destruir parte de lo que a mí me permitió ser la ingeniera que soy ahora. Yo salí de un colegio emblemático, hoy en día tengo compañeras que son profesoras de ese colegio, no voy a dar nombre por supuesto, que nadie se sienta identificado, pero me dicen que no pueden calcular un índice de masa corporal si tú no le pasas la fórmula en Excel para que ellas completen los datos, porque no pueden hacer una división con una fracción aquí abajo y un cuadrado, ¿ya? Entonces, mal. Bueno, ese no era el punto. El punto es el siguiente. La pregunta es, ¿cuál es la verdad que cree usted? Porque yo, que nací en el 89, a mí no me tocó vivir el tema del golpe de Estado, pero vivo embebida en un Chile en donde hay gente de derecha, hay gente de izquierda, los que están al medio, y uno dice Allende Pinochet porque uno tiene una estatua, el otro no. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Pero espérese. Ni Poncio Pilatos pudo responder eso. Y dijo, que es complejo. Quid veritas. Yo le voy a comentar una pequeña reflexión, si me permite, a mis humildes 35 años. Así como tengo mi vocación científica, en paralelo a mí me gusta estudiar muchos idiomas. Yo estudio chino, mandarín y coreano, italiano, entre otros. Yo viví un año en China, me gané una beca para estudiar lengua allá. Y cuando me iba a vivir a China, mi familia me miró, esta niñita se va a volver comunista. De hecho, de frente me dijeron, no vayas por favor. Y yo les dije, no se preocupen, yo solamente quiero estudiar. Volví, claramente no me convencí, pero hay una fábula que brevemente habla de los hombres ciegos conocen un elefante. Todo esto tiene que ver con la pregunta inicial, ¿qué es la verdad? Los hombres ciegos, cuando nunca han tocado un elefante, la conoce ya. En resumen, cada uno toca partes del cuerpo distintas del elefante y uno cree que el elefante es como una soga, si le tocaste la cola, que es como un tambor, si le tocaste la pancita, o como el pilar de un palacio, si le tocaste una pata. Entonces, cuando uno vuelve y nunca se ponen de acuerdo y discuten un montón. Entonces, cuando yo vuelvo a Chile, pienso, ¿cuál es la verdad de este país? Algunos chilenos le tocó una parte A de la historia, algunos le tiraban choclo a los militares o sea, yo creo que muchos venezolanos hoy en día hubiesen agradecido lo que ocurrió, otros no, mucho odio. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y la última pregunta, con esto cierro. Bueno, voy a contestarle de una manera muy simple. Pero déjeme terminar ahí y le devuelvo el micrófono. Dentro de sus podcasts y sus horas Voy a contestarte ahora porque okay. Si no nos vas a seguir contando tu historia de tu vida y vamos a... Ya, ok. La verdad es que no se puede preguntar qué es la verdad. Es demasiado genérica tu pregunta y por lo tanto no tiene respuesta. Tú como ingeniera debieras saber eso y lo sabes. Si te pregunto cuál es la distancia entre este punto y el otro, tú agarras una wincha y mides. Y ahí tienes una verdad matemática, una certeza. Si tú preguntas cuánto mide Villegas, me puedes medir y ya hay
Pero si dices, ¿cuál es la verdad? Empírica de observación para decir esto es así o asá, hasta el, digamos, el límite de mis capacidades mentales y de los instrumentos que uso. Pero plantearse así qué es la verdad, como preguntó Pilatos a Jesús, ¿quid es veritas? ¿Qué le podía contestar el pobre Jesús a eso en primer lugar? No se puede contestar. Hay preguntas que no se pueden contestar si las planteas de esa forma. Esa sería mi respuesta. No tiene, es una pregunta sin, perdóname, es una pregunta sin sentido lógico. Porque ¿a qué verdad? ¿A qué te refieres? Esa es la pregunta. Si tú me dices, ¿cuál es la verdad? ¿Fue bueno o malo, por ejemplo, el golpe militar? Esa es una pregunta. Yo te puedo contestar y te podría contestar que ahí hay distintos vectores de análisis, podríamos llegar a alguna parte. Pero si me dices en general cuál es la verdad es que es incontestable eso, es incontestable. ¿Ves tú? Hay que hacer un poquito de análisis, un poquito de análisis. Puedo hacer una casa de 3 pisos, no un edificio de 20. Ahí esas son cosas concretas que tienen una verdad o una falsedad. Lo generé, ¿se puede construir en este mundo? Es como preguntar eso. ¿Qué te puede contestar? Sí, pues, pero nos avanzamos mucho. Eso es lo que te quería decir. Bueno. Muchas gracias, Fernando, por contestar las preguntas del público. Y para finalizar, quiero invitar a mi socia, Carolina Castillo, que nos va a dar unas pequeñas palabras y con una pequeña sorpresita para el final. ¿No? Ahí no va Fernando, no es necesario. Fernando, quédate ahí, quédate ahí. Sí, porque vamos a entregar una sorpresa. No voy a volver. ¿Por qué? Muchas gracias a Fernando también por tu gentileza de asistir a este evento. También a tus hijas también por haber creído en este proyecto. Estoy muy agradecida de eso, de tu gentileza de haber venido, de la gentileza también y buena onda de tus hijas que nos han apoyado en esta travesía de emprender, ¿sí? Y bueno, tienen, para ir como en honor al tiempo, ¿verdad? Tienen una tarjeta que es compostable. Es una tarjeta que ustedes pueden anotar nuestros contactos y después plantarla, y de esa acción va a salir un fruto. No recuerdo bien si es una verdura o una flor, pero va a salir un fruto y eso es lo importante. Entre el 1 y el 150. ¿Tienes uno más alto? Voy a poner el día de mi nacimiento, el 19. ¿Quién tiene el 19? 19.
bueno, con este pequeño regalo para todos ustedes, nos despedimos, les agradecemos su asistencia, esperamos volver a encontrarnos pronto. Muy buenas noches.